Antes de que el primer escudo cayera al suelo o una espada brillara bajo el sol del Mediterráneo, el enemigo ya temblaba. No era la fuerza bruta lo que los hacía dudar. Era el nombre. Un nombre susurrado entre soldados cansados, registrado en informes de espías, temida incluso por reyes lejanos. Cuando decían que Julio César se acercaba, no era necesario mostrar los números, solo había que imaginar lo que vendría. Y no era solo él. Escipión el africano, Trajano y otros líderes romanos dominaban el campo de batalla antes de pisarlo. Ellos entendían algo que pocos líderes comprenden: la guerra, de verdad, comienza en la mente. El miedo no era un accidente. Era una construcción meticulosa, trabajada con disciplina, inteligencia táctica y dominio psicológico. Era como lanzar una legión invisible en la cabeza del enemigo. La reputación de un general romano se cultivaba como un arma, una que cruzaba fronteras sin necesidad de una marcha forzada. ¿Has oído hablar de esta maniobra antes? Derrotar al enemigo a través de la imagen, por lo que crees saber sobre ti, es una de las estrategias más sofisticadas de la historia militar romana. Y funcionaba. El simple avance de un estandarte con el águila dorada podía romper alianzas enteras, hacer que ejércitos retrocedieran sin luchar y provocar pánico donde había orden. Estos generales no solo comandaban hombres, controlaban atmósferas. El silencio antes de una batalla, cuando todos esperaban el movimiento del comandante romano, a menudo era más devastador que el mismo enfrentamiento. Y esto no sucedía por casualidad. Sabían dosificar cada carta enviada, cada rumor extendido, cada pequeño gesto calculado para desestabilizar emocionalmente al oponente. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Mientras otros gritaban órdenes para parecer fuertes, ellos ganaban con la calma de quienes ya habían visualizado la victoria antes del primer golpe. Y lo más impresionante: en muchos casos, ni siquiera necesitaban estar presentes. La sombra del nombre de César era suficiente para desarticular estrategias. La memoria de Escipión bastaba para impedir rebeliones. La disciplina militar de Trajano resonaba en cada paso de la legión, incluso sin su presencia. El miedo que ellos esparcían era más duradero que cualquier cerco. Y aquí es donde comenzamos a ver la verdadera genialidad detrás de las estrategias romanas. No solo se trataba de ganar batallas, sino de dominar el juego mental que las precedía. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un general solo cause tanto impacto, incluso sin ejércitos a su lado? El secreto está en construir esa aura implacable, en esa habilidad rara de usar la mente como campo de batalla y la reputación como escudo. Es una forma de poder que no se ve, pero se siente. Y cuando se siente, ya es demasiado tarde. Ahora quiero llevarte aún más profundo en este universo. Y cuando comenzamos a ver esta dimensión invisible de la guerra, todo cambia. La batalla deja de ser solo una secuencia de movimientos físicos y se transforma en un juego de percepción, confianza y desequilibrio emocional. Cada paso de César era un mensaje. Cada duda del enemigo, una victoria sin sangre. Lo que estos generales dominaron no fue solo el arte de la guerra, sino el arte de moldear el miedo, de prever reacciones humanas, de manipular el tablero mucho antes de que la pieza se moviera. Julio César entendía que el verdadero poder no estaba solo en la espada, sino en la percepción que los otros tenían de ella. Construyó, con precisión casi matemática, una imagen que trascendía lo físico. Era como si la misma idea de enfrentarlo ya fuera un error estratégico. Después de sus implacables victorias en la Galia, quedó claro: donde César iba, la resistencia se convertía en desesperación. Tribus enteras preferían rendirse incluso antes de ver las legiones. No era suerte. Era ingeniería emocional. Era dominio absoluto de las estrategias de guerra más sutiles, aquellas que suceden dentro de la mente de los oponentes. Esta aura de invencibilidad se alimentaba de inteligencia, narrativa y control de la información. Cartas enviadas a aliados y enemigos, escritas cuidadosamente para parecer filtraciones espontáneas, sembraban dudas y miedos. Espías infiltrados dejaban escapar rumores exagerados sobre el tamaño y la brutalidad de las fuerzas romanas. Y el efecto era devastador. Muchos jefes tribales se veían presionados a retroceder, no por falta de armas, sino por exceso de incertidumbre.
Este es el tipo de táctica que no aparece en estatuas de bronce ni en escudos en ruinas, pero que definía el curso de batallas enteras antes de que cualquier arma saliera de su funda. Y aquí vale la pena destacar algo esencial: César no necesitaba estar físicamente presente para ejercer control. Su fama hacía el trabajo por él. Era como si cada paso de la expansión romana llevara consigo un eco del nombre César, y ese sonido bastaba para quebrar defensas. Hay relatos de ciudades que abrieron sus puertas al saber que él se acercaba, no porque fueran derrotadas en combate, sino porque fueron vencidas desde dentro. Y lo más fascinante es que él entendía el valor de eso. No desperdiciaba recursos donde el miedo ya había hecho el trabajo. En la práctica, esto significa que la guerra se moldeaba incluso antes de que el primer soldado marchara. El campo de batalla era la última etapa. Antes de él, César ya había luchado y ganado en cartas, discursos, apariciones públicas, alianzas rotas. Era como si estuviera jugando una partida invisible, donde cada movimiento anticipaba la reacción del enemigo. Si hoy hablamos tanto de manipulación estratégica o tácticas de combate basadas en información, es porque líderes como él mostraron que la guerra es, sobre todo, un juego de influencia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender la mente de César es solo el comienzo. Cuando observamos cómo aplicaba estas estrategias incluso en momentos de debilidad, todo adquiere una nueva dimensión. ¿Cómo mantener esa aura de invencibilidad cuando estás rodeado, cuando el riesgo es real, cuando los ojos del imperio están sobre ti? Esto revela un tipo de coraje frío, calculado, un liderazgo que transforma la inseguridad en dominio. Escipión el africano no era un general común. No buscaba solo fuerza bruta o número de soldados. Su verdadero talento estaba en entender al enemigo por dentro, escudriñar sus decisiones, sus emociones, sus debilidades ocultas. Sabía que Aníbal era más que un comandante temido, era un símbolo de resistencia, un maestro de la sorpresa, el estratega que había humillado a Roma en Cannas. Y aún así, Escipión no se dejó intimidar. En lugar de intentar superarlo en fuerza, decidió minarlo con algo aún más eficiente: la duda. No la duda en Roma, sino en Cartago. En aquellos que rodeaban a Aníbal. En los propios aliados que sostenían su nombre. Ahí es donde la guerra psicológica gana otra dimensión. Durante la campaña, Escipión usó cada movimiento, cada palabra, como una pieza en un tablero más grande. Sabía que Aníbal había construido su reputación sobre un dominio total, así que cualquier grieta en esa imagen podría generar una reacción en cadena. Comenzó conversando con líderes locales, ofreciendo acuerdos, promesas, sugiriendo que tal vez había pasado la hora de seguir a Aníbal. No necesitaba atacar directamente al general cartaginés, solo era necesario cuestionar si todavía era digno de ser seguido. Y esas pequeñas semillas de incertidumbre fueron propagándose, como humo antes de un incendio. Las estrategias de guerra no siempre involucran sangre, a veces involucran silencio. El clímax de esta tensión invisible ocurrió incluso antes de la batalla de Zama. Aníbal ya sabía que el peso sobre sus hombros era mayor que el de un ejército. Cargaba la expectativa de una ciudad entera y, al mismo tiempo, sentía crecer el aislamiento. Escipión se presentó como alguien calmado, sereno, en control. No gritó, no mostró brutalidad. Solo se mantuvo firme, demostrando que ya conocía los próximos pasos. Y eso desestabilizó. Mientras Aníbal intentaba reunir fuerzas, Escipión ya estaba ganando, porque la mente de su adversario comenzaba a derrumbarse, y con ella, la moral de su ejército. La verdad es que Zama fue mucho más que una batalla con lanzas y espadas. Fue la colisión entre dos mentes, dos visiones de guerra. Y Escipión ganó porque supo provocar, sin destruir, debilitar, sin atacar directamente. Comprendía que liderar no era solo dar órdenes, sino comandar emociones, entender el valor de una duda en el momento correcto. Y cuando Aníbal finalmente se encontró frente a Escipión en el campo de batalla, no estaba enfrentando a un simple general. Se hallaba ante alguien que ya había tocado la estructura de su confianza, que ya había rediseñado los contornos del miedo dentro de su propia tropa. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque esta capacidad de vencer sin chocar directamente, de desmantelar un imperio desde el nervio central de su líder, no era exclusividad de Escipión. Había otros que hacían lo mismo, con precisión, con frialdad y con un dominio absoluto del arte de manipular la percepción del enemigo. Trajano era uno de esos líderes que no necesitaban alzar la voz para dejar claro que estaban al mando. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier discurso inflamado. Y quizás lo que más aterrorizaba a sus enemigos no era la violencia de las legiones, sino la calma con la que avanzaban. Era una disciplina tan rígida, tan milimétricamente calculada, que parecía casi inhumana. No había espacio para improvisaciones, errores o dudas. Cada formación, cada marcha, cada posicionamiento en batalla parecía parte de una maquinaria que ya estaba en movimiento antes incluso de que el enemigo lo notara. Era como si el imperio no solo estuviera atacando, simplemente estaba contiendo con lo que ya estaba destinado a suceder. Este tipo de estrategia, basada en la precisión absoluta, causaba un tipo diferente de terror. No el miedo al choque repentino, sino el miedo a la certeza. Cuando los pueblos de las fronteras veían acercarse a las legiones de Trajano, sabían que el ataque vendría, y sabían que no había fallos posibles que explotar. No era un ejército agitado o impulsivo. Era un mecanismo de conquista, silencioso, constante, implacable. Eso creaba una atmósfera de derrota inevitable, donde incluso los más audaces pensaban 2 veces antes de resistir. La expansión romana bajo su mando no solo dependía de armas antiguas o ingenios de guerra. Estaba sustentada por la confianza inquebrantable de las tropas y por el mensaje que esa confianza transmitía al mundo: no retrocedemos. Y lo curioso es que esa imagen de invencibilidad no venía de grandes discursos heroicos o actos teatrales. Venía de la repetición, de la consistencia, de la constancia. Trajano entendía que el verdadero poder no está en cómo se empieza una guerra, sino en cómo se sostiene una campaña durante meses o incluso años. Y fue precisamente eso lo que hizo al liderar la campaña en Dacia. No solo enfrentó una resistencia feroz en terrenos difíciles, que no sin jamás parecer desorganizado, fuera de control o desesperado. Cada fortaleza construida, cada carretera abierta, cada puente lanzado, formaba parte de un mensaje mayor: el Imperio Romano está llegando, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. La fuerza de Trajano estaba en cómo lograba transformar la disciplina en un arma psicológica. Los pueblos observaban el avance romano y comprendían que no enfrentarían solo soldados, que enfrentarían una idea, un orden, una fuerza colectiva que no vacilaba. Y eso debilitaba las defensas, minaba la moral y hacía que alianzas se rompieran incluso antes del enfrentamiento. Era una guerra que se desarrollaba ante los ojos de todos, pero cuyos efectos más profundos actuaban desde dentro, corroyendo cualquier sentido de resistencia genuina. Y en ese silencio estratégico, donde no había necesidad de amenazas explícitas, habitaba el verdadero terror. Entender la disciplina como un arma emocional es solo una parte del juego. Existe otra herramienta sutil, pero poderosa, que estos generales usaban para ampliar el alcance del miedo, incluso cuando estaban lejos de los campos de batalla. La genialidad de los generales romanos iba mucho más allá del campo de batalla. Entendían como pocos el poder de la información, o mejor dicho, de su manipulación. En tiempos en los que no había prensa, ni redes sociales, ni cámaras grabando cada paso, quien controlaba la narrativa controlaba el miedo. Y eso era una ventaja inmensa. Mensajeros capturados con cartas sospechosas, prisioneros liberados bajo ciertas condiciones, desertores accidentalmente soltados con historias cuidadosamente distorsionadas. Todo eso formaba parte de una estrategia que parecía simple, pero estaba refinada al extremo. El enemigo escuchaba rumores, y los rumores, como sabes, tienen un poder destructor cuando encuentran terreno fértil en la duda. César era un maestro en eso. Sabía que bastaba con una información susurrada en el momento adecuado para desestabilizar una alianza entera. Sus espías dejaban escapar relatos inflados sobre la cantidad de soldados, la brutalidad de los ataques o sobre traiciones internas entre las fuerzas enemigas. Y lo curioso es que no importaba si era verdad o no. Lo que importaba era el impacto.
Muchos líderes bárbaros tomaban decisiones movidos no por hechos, sino por percepciones, y César moldeaba esas percepciones como un escultor moldea el mármol. Era como si peleara con las palabras antes de desenvainar la espada. Y el efecto era devastador. Esta táctica funcionaba porque alcanzaba algo que ninguna arma antigua podía alcanzar con tanta precisión: la confianza. Cuando surgían dudas entre los comandantes enemigos, cuando rumores de traición circulaban dentro de un campamento, la moral caía. La sensación de que algo está mal es suficiente para correr incluso en mejor plan de combate. Eso rompía la cohesión de las tropas, debilitaba el liderazgo y creaba un clima de inestabilidad en el que Roma se sentía como en casa. Era el terreno ideal para el avance de las legiones. Y muchas veces, cuando la batalla finalmente comenzaba, los romanos se enfrentaban a un enemigo que ya estaba fracturado por dentro. La guerra psicológica romana era sofisticada porque era invisible. Nadie veía la carta manipulada circulando entre aliados. Nadie se daba cuenta de inmediato de que aquel prisionero liberado había sido instruido a contar una historia específica. Pero los efectos aparecían, como pequeños temblores antes del colapso. Esto revela cuánto la expansión romana no se basó solo en fuerza militar, sino también en inteligencia emocional y dominio narrativo. Era una combinación letal. Y en este juego de manipulación, los generales usaban lo que tenían: palabras, símbolos, farsas. Y lo hacían bien. Ganar sin luchar puede parecer poesía para algunos, pero para los generales romanos, era una estrategia tan concreta como un muro de piedra. Era, de hecho, la victoria ideal. Porque no había pérdidas, no había desgaste, no había margen de error. Y pocos sabían manejar eso con tanta frialdad e inteligencia como César. No necesitaba estar en el campo de batalla para derrotar a alguien. Bastaba con entender las debilidades humanas. En un imperio construido sobre alianzas frágiles y lealtades volubles, aprendió rápido que a veces era más eficiente manipular entre bambalinas que invadir una ciudad con armas antiguas. Cuando enfrentaba a senadores unos contra otros, no era solo política, era combate invisible. La expansión romana se alimentaba de este tipo de maniobra silenciosa. Reyes se rendían sin resistencia no porque fueran cobardes, sino porque percibían que ya estaban rodeados, no por lanzas, sino por presiones políticas, por aislamiento, por promesas hechas en voz baja. Los romanos creaban cercos sin muros, aislando moralmente sus objetivos hasta que ellos mismos abrieran las puertas. Y en ese punto, la lógica era implacable: si el enemigo ya se siente vencido, no necesita ser atacado, se rinde. Trajano usaba este mismo recurso en campañas largas y desgastantes, donde el hambre, el miedo y la espera hacían el trabajo que los soldados ni siquiera necesitaban iniciar. Pero había algo más profundo en todo esto. Ganar sin luchar no era solo evitar la guerra, era transformar la guerra en un teatro donde el enemigo se convertía en espectador de su propia caída. Un buen general romano sabía usar la expectativa en contra del oponente. Dejaba un ejército parado en la frontera, alimentaba rumores de traición dentro de la ciudad, ofrecía acuerdos ambiguos y esperaba. No era pasividad. Era control absoluto del tiempo, del ambiente, de lo psicológico. Y cuando la rendición ocurría, parecía inevitable, natural, como si el propio enemigo hubiera decidido que luchar sería inútil. Y muchas veces fue exactamente eso lo que pensó. Estas tácticas de combate indirectas revelan cuánto la guerra romana era menos sobre sangre y más sobre visión estratégica. Se trataba de mirar más allá de la batalla, de ver el colapso ocurriendo antes del primer enfrentamiento. Una fortaleza que se aísla durante semanas comienza a desmoronarse por dentro: la escasez, la tensión entre los soldados, el miedo creciente a lo desconocido. Y cuando Trajano finalmente daba la orden, el impacto ya estaba hecho. No se trataba más de vencer, sino solo de formalizar lo que ya era un hecho: el enemigo había perdido en el momento en que creyó no tener salida. Toda esta manipulación, esta capacidad de dominar sin tocar, provenía de un punto común: la imagen del líder. La forma en que se posicionaba, se comportaba y hasta la manera en que miraba. Y esto, más que cualquier espada, podía romper la voluntad de resistir. Comenta ahí: la victoria comienza en el silencio.
Vamos a ver quién aquí ya entendió que no es solo la fuerza lo que decide una guerra, es lo que se construye antes del primer movimiento. Ganar sin luchar era más que una táctica, era una mentalidad. Los generales romanos no veían la guerra solo como un enfrentamiento físico, sino como una disputa de voluntades. Y cuando comprendían que el miedo, la duda y el cansancio podían ser más eficientes que espadas y lanzas, empezaban a moldear el campo de batalla con inteligencia, no solo con fuerza. César, por ejemplo, sabía como nadie jugar el juego del desgaste mental. Sabía que, al enfrentar a senadores unos contra otros, no necesitaba levantar legiones, bastaba observar mientras Roma sangraba por dentro. Era estrategia pura, construida sobre palabras, promesas y amenazas veladas. Trajano, por otro lado, usaba el tiempo como su principal arma. No necesitaba atacar directamente si podía aislar al enemigo, asfixiándolo en sus propios muros. En lugar de dar órdenes de ataque impulsivas, elegía esperar. Rodeaba fortalezas con precisión, locaba suministros, dejaba que el invierno hiciera el trabajo sucio. Era como si dijera, puedes resistir lo que quieras, pero caerás cuando estés exhausto. Y esta paciencia estratégica era cruel, pero eficaz. Porque cuando el enemigo se rendía, no era solo por hambre, era por la certeza de que nada más haría diferencia. Estaba vencido antes del enfrentamiento. Esta forma de actuar revela algo importante: los romanos entendían el peso del tiempo y de lo psicológico en las tácticas de combate. No se trataba solo de cuántas armas antiguas podías cargar, sino de cuánto tiempo tu enemigo podía mirar al abismo sin romperse. La guerra se convertía en un arte invisible, hecho de decisiones, silencios y acciones calculadas. Cada carta no respondida, cada alianza ignorada, cada espera prolongada eran parte de un plan mayor, un plan que no necesitaba explosiones, solo colapsos internos. Y cuando esos colapsos ocurrían, los generales estaban allí, fríos, objetivos, listos para recoger los frutos de meses de control emocional. Nada era por acaso. Sabían que no se conquista un imperio solo con bravura, se conquista con percepción, lectura del escenario, dominio del tiempo. Y esta es quizás la lección más poderosa que Roma dejó: la victoria comienza cuando el enemigo deja de creer que puede ganar. Es en ese momento, sutil y casi imperceptible, que el destino cambia de manos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay otro elemento silencioso, pero letal, que estos líderes usaban con maestría: la propia presencia. La mirada, la postura, la manera de caminar entre los soldados. Era eso lo que transformaba la figura del general en un símbolo de dominio absoluto. El campo de batalla no comienza en el primer grito de guerra, comienza en el momento en que el general aparece. En silencio, firme, con la mirada fija y la respiración controlada. Muchos relatos de la época muestran cómo los soldados enemigos perdían la convicción solo al ver a un comandante romano caminar entre sus tropas con serenidad. Era como si ese hombre llevara consigo la certeza de la victoria. No había titubeo en los ojos, no había peso en los hombros, solo la presencia sólida de quien ya visualizó el desenlace antes de que se lanzara la primera flecha. Y eso, por más sutil que parezca, es una de las armas más poderosas de cualquier estrategia de guerra. Imagina un ejército a punto de enfrentar a miles de soldados, cansado, presionado, confundido, y, del otro lado, aparece alguien como César o Trajano, caminando como si estuviera en paz. Eso desestructuraba, porque su tranquilidad gritaba más fuerte que cualquier discurso inflamado. Era como si dijera: no importa lo que hagas, la historia ya está escrita. Este lenguaje no verbal, esta capacidad de controlar la propia expresión en momentos de tensión, era parte del arsenal psicológico romano. Y funcionaba como una cuchillada invisible: perforaba el orgullo, cortaba el ánimo y dejaba cicatrices en la moral antes de que comenzara el primer ataque. Y eso se reflejaba dentro de las propias legiones también. Los soldados romanos confiaban en estos generales no solo porque eran brillantes estrategas, sino porque transmitían seguridad. Cuando veían al comandante calmado, firme, en medio del caos, seguían sin dudar. La autoridad no venía del grito, sino de la presencia. Era algo casi teatral, pero profundamente real. Era lo que diferenciaba a un líder de un mero comandante.
Y esa diferencia hacía que todo el sistema funcionara con precisión. En una época donde las tácticas de combate exigían sincronización absoluta y donde un error de tiempo podía significar derrota, esta influencia emocional era fundamental para la efectividad del ejército. Al mismo tiempo, el enemigo percibía esto y se debilitaba solo al ser testigo del contraste. Mientras sus liderazgos mostraban tensión o incertidumbre, los humanos mantenían la expresión de quienes ya sabían qué hacer. Era como si la guerra ya estuviera decidida, no en las armas antiguas, sino en la postura de quien lideraba. Y quizás por eso tantas batallas humanas fueron ganadas antes de comenzar. El enemigo se veía frente a alguien que no necesitaba amenazar, porque su simple presencia ya dejaba claro, no habrá clemencia, no habrá error, no habrá retorno. Incluso después de la victoria, el impacto de un general como estos no desaparecía. Dejaban un rastro, una impresión duradera que resonaba mucho más allá del campo de batalla. Lo más impresionante es darse cuenta de que, incluso después de la caída de los imperios, el impacto psicológico dejado por estos generales no se desvaneció. El nombre de César, por ejemplo, siguió resonando mucho después de su muerte, siendo susurrado entre nobles, reyes y hasta emperadores que intentaban imitar su postura, sus decisiones, su frialdad. No era solo admiración, era una especie de respeto mezclado con temor. Porque lo que representaba iba más allá de la fuerza militar, era el dominio total de la mente humana, de la percepción, del escenario invisible que define el rumbo de una guerra antes de que comience. Y esto, cuando está bien hecho, no desaparece con el tiempo. Se convierte en referencia, legado, estructura. La verdad es que los generales humanos crearon algo que atravesó generaciones, el miedo racional. No imponían solo por lo que hacían, sino por lo que simbolizaban. Era como si cada nueva campaña militar en el futuro tuviera que lidiar, en algún nivel, con la sombra de lo que ya había sido hecho por Roma. Y esto dice mucho. Porque no estamos hablando solo de espadas antiguas o formaciones tácticas, estamos hablando de algo que permanece incluso cuando los ejércitos se van, la memoria. El peso de un nombre que lleva victorias incontestables. El recuerdo de una estrategia que se convirtió en manual para otros siglos. La sensación de que resistir contra esta mentalidad era inútil. La expansión romana dejó heridas en el mapa, pero también dejó marcas profundas en la forma en que pensamos sobre liderazgo, guerra y control. Cuando un general domina el arte de ganar sin luchar, de manipular al enemigo sin tocarlo, de construir autoridad con su propio silencio, trasciende su tiempo. Se convierte en símbolo. Y los símbolos son peligrosos, porque no necesitan estar presentes para funcionar. Un ejército puede desaparecer. Un muro puede derrumbarse. Pero la idea de que ese hombre podría volver, de que ese estilo de guerra aún existe, sigue viva en la mente de quienes leen sobre él. Y eso, para quien manda, es una ventaja que el tiempo no borra. Y esta es la pregunta que aún inquieta: ¿cuántas guerras, hoy, son ganadas de la misma manera? Con información, con influencia, con el control de la narrativa antes de la primera amenaza. ¿Cuántas decisiones se toman basadas en el miedo construido y no en la amenaza real? La historia cambia, los imperios caen, pero los métodos más sutiles permanecen. Porque dominar lo visible es simple, el desafío está en controlar lo invisible. Y eso, los generales humanos sabían hacerlo como nadie. Hay un tipo específico de guerra, quizás la más peligrosa de todas, que ocurre sin que nos demos cuenta, una guerra silenciosa librada entre reputaciones, símbolos y decisiones invisibles. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema realmente te ha impactado de una manera diferente. Y si este contenido te ha ayudado a ver las estrategias de guerra con otros ojos, tal vez valga la pena que sigas esta jornada conmigo. Suscríbete al canal para seguir explorando estos trasfondos invisibles de la historia, hay mucho más por descubrir juntos. Deja aquí en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Así sé quién realmente llegó hasta el último segundo y forma parte de esta comunidad que le gusta pensar la historia de manera más profunda. Y claro, si este video te hizo sentido, si en algún momento te hizo parar a reflexionar, deja tu like. Eso muestra que vale la pena seguir trayendo este tipo de contenido aquí.
No te olvides de revisar la lista de reproducción completa, contiene varias otras historias que te pueden gustar, pero ahora que quieres saber más sobre el imperio que derrotó a Roma y que pocas personas conocen, entonces mira este otro video aquí. Haz clic y sigue conmigo por allá, la historia solo se pone mejor.